Bien, buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, en esta noche vamos a tener un tema interesante para las familias que educan en el hogar, pero sobre todo, bueno, esta charla dirigida particularmente para las familias de la comunidad de Educación Viva. Y bueno, pues sabemos que este tema de la certificación es uno que normalmente, ¿verdad?, nos inquieta desde que iniciamos. Iniciamos no pensando en los contenidos, no pensando en toda la dinámica escolar, sino más bien en la certificación. Normalmente nos preocupa cuando empezamos, pues cómo es que nuestros hijos van a poder certificar esos estudios que nosotros estamos llevando a casa de manera independiente y al margen de lo que ofrece el sistema educativo o de alguna institución particular. Y pues este tema realmente ha tenido, ¿verdad?, a muchas familias inquietas o ha hecho incluso que algunas familias se alejen de esta opción de educarles en el hogar, ¿verdad? Porque la presión social, como lo hemos visto y lo hemos platicado en anteriores charlas, ha sido también una de las cuestiones que normalmente hace que los padres den un paso para atrás cuando quieren educar. Y esa presión justamente pues viene muchas veces por el desconocimiento, por la ignorancia, también muchas veces porque las instituciones, ¿verdad?, cuando quieren orientar a las familias que se acercan primeramente a ellos para indagar en el tema, les ofrecen una información que tampoco es certera, ¿no? Es una información muchas veces que inquieta a los padres, ¿verdad?, y mete temor sobre si realmente podrán en algún momento tanto injertarse a algún tipo de institución educativa, ¿verdad?, ya sea en el sistema o en el nivel medio o superior, en la universidad, ¿verdad?, o cualquiera de estos estudios que se realizan posterior a la educación básica, que es normalmente la que tratamos de cubrir como padres que educamos en el hogar, con el propósito de que estas dudas, ¿verdad?, que normalmente surgen, estos temores que se presentan justamente por esa falta de conocimiento, hemos tenido a bien traer este tema a la comunidad. Para eso hemos invitado a Jess Ávila, que nos va a hablar de este tema particularmente. La estructura de esta presentación tiene que ver con argumentos legales, ¿verdad?, que tenemos como familias que educamos en el hogar. Y también hemos invitado a dos personas, ¿verdad?, que tienen y figuran también como apoyo para las familias que educan en el hogar. Una en México, que es el maestro Bernardo, que nos acompañará en unos minutos más, que es asesor de Linea y que está facilitando, ¿verdad?, y está colaborando con Educación Viva para poder llevar a cabo este proceso en México. Es la entidad que el Estado nos ofrece para poder certificar los estudios de nuestros hijos de manera gratuita. Y también hemos invitado al señor Ángel del Consorcio de ESA, que él tiene, bueno, un colegio en Perú y nos va a estar hablando también en la segunda hora de este tiempo sobre las certificaciones en Perú. Voy a darle la bienvenida a Jess Ávila. Bueno, ella es de Chihuahua, pero forma parte de la comunidad en Puebla y ella nos va a estar hablando de este tema. Entonces me gustaría, Jess, si te pudieras presentar brevemente antes de poner la presentación. Entonces, bienvenida, Jess. Si gustas, puedes comenzar. Hola Lili, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en este café virtual, compartir, ¿verdad? Todo esta plática que nos inquieta. Bueno, así como les comenta Lili, por gracia de Dios estoy en esta bonita comunidad, ¿verdad?, de Educación Viva. En la comunidad de Puebla, y educo en el hogar desde hace 5 años y tengo 3 pequeños, una niña de 8, un niño de 4 y uno de 3. Pues esto es un tema que a mí me traía también algo preocupada, ¿verdad? Como mamá educadora en el hogar, principalmente las cuestiones legales. Entonces les voy a compartir por aquí una pequeña presentación. Les comento que por gracia de Dios el año pasado me encontré con un curso de marco legal en el homeschool, y
pues pudimos tomar ese curso para informarnos al respecto sobre las cuestiones de la legalidad, ya que al momento de que nos preguntan, o bueno, más bien si saben las personas que somos mamis educadoras en el hogar, es una de las principales preguntas, ¿no? ¿Es legal? No, es que eso no es ilegal, sí es válido, sí es no estás violentando los derechos del niño. Entonces, en base a estos cuestionamientos, empecé a buscar información para cerciorarme, ¿verdad?, de que estaba haciendo algo que no estuviera afectando legalmente a mis niños. Entonces, el año pasado lo tomé. Les comento, yo no soy mamá, yo no tengo formación en derecho, yo no soy abogada, mi formación es completamente diferente. Soy igual que ustedes, una mami que hacemos homeschool. Entonces, pues para empezar a platicarles sobre lo que yo aprendí, vamos a empezar primero con esta pregunta, ¿no? ¿Es legal en México el homeschool? Yo pienso que al igual que a mí nos han hecho mucho esta pregunta, ¿no? Y pues tenemos que el homeschool en México no está regulado. No hay ningún reglamento que nos hable acerca de qué es el homeschool y sus alcances. Como no existe ninguna ley al respecto, se le conoce que hay un vacío legal en esta área. No hay leyes que la aprueben, pero tampoco no hay leyes que prohíban el homeschool aquí en México. En México tenemos de que las leyes son interpretativas. Entonces, eso es bueno porque en base a esa interpretación es en donde nosotros vamos a empezar a poder tener algunos argumentos o algunos fundamentos cuando nos hagan estos cuestionamientos, ¿no? De que si es legal en México. ¿Existen argumentos legales para el homeschool en México? Bueno, como familias homeschool es nuestro deber conocer y utilizar las leyes que nos ayuden a protegernos para no estar fuera de la ley. Un concepto básico que debemos de conocer es el concepto de la Secretaría de Educación Pública. El propósito de la Secretaría es garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. Ustedes pueden encontrar este concepto en la web fácilmente. De aquí de este concepto nosotros podemos obtener dos fundamentos. El primer fundamento o el primer argumento es el propósito. El propósito que tiene la misma Secretaría de Educación Pública, que es el de garantizar el derecho a una educación, que sea una educación equitativa, que sea una educación inclusiva, intercultural e integral. Cuando nosotros estamos educando en casa, que nosotros tenemos a nuestros niños, pues finalmente vemos que estamos cumpliendo, a lo mejor inconscientemente, con estas características, que estamos ofreciéndoles una educación equitativa, estamos dándoles una educación igual, en donde no hay ninguna discriminación entre nuestros hijos o hijas, ¿no? O entre las edades. Les estamos ofreciendo una educación inclusiva. Incluso si nosotros tenemos algún pequeño, ¿verdad?, con alguna discapacidad o con alguna circunstancia especial, pues nosotros nos estamos enfocando en buscarles una educación que se adapte para sus necesidades. Intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y el reconocimiento de sus diferencias. Intercultural, por ejemplo, cuando buscamos en la filosofía, que buscamos a lo mejor hacer viajes, tener esas experiencias en la naturaleza o tener esas experiencias con otro grupo de personas, ahí les estamos también ofreciendo, ¿verdad?, a nuestros hijos esa educación intercultural que es el propósito de la SEP, ¿no? Incluso para nosotros que estamos en esta hermosa filosofía de Charlotte Mason, vemos en los principios, ¿no?, o en las ramas de las tres ramas del conocimiento, Dios, la humanidad y el universo, lo tenemos como que bien identificado, que es bien importante esta parte, ¿no? Ofrecerle un amplio conocimiento a nuestros hijos sobre la cultura, ¿no? Incluso sobre las otras culturas, y estarles brindando ese vasto conocimiento a nuestros hijos. Pues esta característica también la
vemos cumplida ahí. E integral, educar para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Nosotros le estamos ofreciendo, si se fijan, mamis, esta educación con estas características. Este propósito de la SEP se fundamenta también en el artículo 3 de la Constitución, es el artículo que habla sobre la educación, y esta educación tiene que cumplir con estas características de las cuales estamos hablando. Al hablar sobre una educación integral, estamos hablando que estamos ofreciéndoles a nuestros hijos una educación con cuidados físicos, emocionales, psicológicos, e incluso nosotros, por estarlos formando, educando en nuestro hogar, podemos cuidar otra área y ofrecer otra área a nuestros hijos que incluso la escuela no se las puede ofrecer por el hecho de ser laica, y es el cuidado espiritual. Entonces, incluso, por ejemplo, en esta parte integral es una de las razones por las cuales quizá muchas familias desescolaricen a sus hijos, por el área o por el cuidado emocional, ¿no? O el área psicológica. Y nosotros, claro que son áreas en las que estamos cuidando el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Que estén creciendo de una forma sana y sana en todos los aspectos. Entonces, teniendo cuidado, ¿verdad? De su trato, de su desarrollo, de su carácter, de la formación de su carácter, de todas estas áreas que nosotros hemos estado desarrollando y conociendo también a través de la pedagogía de Charlotte Mason. Y a mí se me hizo bien importante esta área que decía que teníamos el cuidado espiritual, que las instituciones públicas no las llevan. Entonces, nosotros realmente si estamos cumpliendo con este propósito, con esta característica, ¿no? De ser y de ofrecer una educación integral para nuestros hijos. Entonces, pues si se fijan, mamis, tenemos un argumento que podemos sacar desde el mismo propósito de la SEP, cumpliendo con estas características en la educación que ofrecemos a nuestros hijos. Entonces, vamos tomando forma de que no estamos haciendo nada ilegal, al contrario, estamos ofreciéndoles una educación de calidad a nuestros hijos. El argumento 2 viene en el eje principal, que es en la segunda fracción que leímos en el mismo concepto, el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Como familias educadoras en el hogar también cumplimos con este eje. Les voy a leer lo que es el interés superior. Ellas y ellos, necesitan ser visibilizados en todos los ámbitos para ser la prioridad de todos y todas. Deben de gozar de sus derechos en plenitud en casa, en las escuelas y en las comunidades para visibilizar sus necesidades como erradicar la pobreza, evitar que vivan violencias o discriminación, que puedan vivir en una familia, que tengan acceso a una alimentación adecuada, a servicios de salud, educación y esparcimiento, así como participar con sus ideas y propuestas en los ámbitos que les afecten. Si se fijan, cumplimos con varios puntos, con todos los puntos que representa el interés superior del niño. Significa que tenemos que anteponer las necesidades del niño. Ese es un eje principal en el propósito de la Secretaría de Educación Pública. Cumplimos con este eje. Este principio no solo tiene una dimensión ética, este principio está reconocido constitucionalmente en el artículo número 4 y en el artículo 6 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y es parte de los acuerdos firmados por nuestro país a través de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Este interés superior, como familias homeschool, lo llevamos a cabo porque buscamos el bienestar de nuestros hijos, porque les brindamos acceso a una educación de calidad, ya lo vimos anteriormente, porque les ayudamos a desarrollar todo su potencial. Como mamás somos las más interesadas en que nuestros hijos realmente conozcan, ¿verdad?, todas sus habilidades y puedan desarrollarlas al máximo. Les brindamos un ambiente seguro, libre de abusos, libres de acosos, libres de bullying, y les damos un trato digno. Entonces, si se fijan, también estamos cumpliendo con este eje. Realmente estamos actuando con principios y con fundamento legal, pero los desconocíamos, ¿no? O a lo mejor, no, bueno, al menos yo no los conocía, yo no los tenía como fundamento ni como base en mi argumento de educación en casa. Entonces, vemos que estamos dentro de la ley y que no estamos violentando los derechos de los niños expresados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y no rompemos, los contenidos mínimos expresados en el artículo 3 de
nuestra Constitución. La forma en que podamos transgredir a nosotros, transgredir nosotros, perdón, los derechos de nuestros niños es cuando los dejemos en analfabetismo y no fomentemos su educación. Eso es una de las razones, o esta sería una transgresión a los derechos de nuestros hijos. Segura estoy de que nosotras al momento de estar educando en casa, lo que queremos, ¿verdad?, es que nuestros hijos estén siendo, ¿verdad?, instruidos. Si se fijan, llevamos dos argumentos. El otro argumento lo vamos a sacar del acuerdo o de los acuerdos internacionales. Ya vimos, los dos primeros argumentos los sacamos del mismo concepto de la Secretaría de Educación Pública. El tercer argumento lo vamos a sacar de un acuerdo internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26. Hay otro acuerdo internacional que también habla sobre la educación, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 13, y la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 28. Esos acuerdos también hablan sobre la educación y también tenemos fundamento ahí. Les explico un poquito. En nuestro país tenemos leyes estatales, leyes federales, reglamentos, nuestra Constitución. Y la máxima ley que tenemos es nuestra Constitución. Pero en el caso, cuando se trata de derechos humanos en específico, los acuerdos internacionales toman importancia aún encima de la Constitución. Entonces es por eso que vamos a tomar otro argumento de ese acuerdo, porque incluso este acuerdo está sobre la Constitución mexicana y es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26, aquí se los muestro, en la fracción tercera. Dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Si se fijan, aquí nos están dando a nosotros el tipo de educación que le vamos a dar a nuestros hijos. Entonces, nosotros podemos fácilmente escoger educarlos en casa. Este acuerdo lo firman los países comprometiéndose a respetar la libertad de los padres para tomar esta decisión, para tomar la decisión y para escoger la educación que mejor les parezca, que a ellos les satisfaga y las normas. Entonces, si se fijan, esto que les acabo de decir, que los países cuando firman este acuerdo se están comprometiendo a respetar la libertad de los padres para sus hijos, para ser instruidos o educados de la forma que ellos eligen, se le llama el derecho preferente. A eso se refiere el derecho preferente que se presenta en el artículo 26. También este derecho preferente dice que el Estado aprueba en materia de enseñanza y de hacer que sus hijos reciban educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces, cuando nosotros también estamos educando en casa, nosotros también le podemos estar instruyendo a nuestros hijos esta educación religiosa y que también es respetada por un acuerdo internacional que, como les explicaba, es un acuerdo que está sobre las leyes y sobre nuestra Constitución. Hay otro artículo y hay otro fundamento que podemos tomar, que es en el artículo número 3 de la Constitución mexicana. Este artículo pues es el que rige toda la educación aquí en México. Dice, la educación inicial, la educación básica será obligatoria. Y la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, que conforman aquí en México la educación preescolar, primaria y secundaria son lo que conforma la educación básica. En este capítulo, en este artículo 3, nos dice que es de forma obligatoria. Entonces, nos respalda el argumento de los tratados internacionales. Tenemos otro argumento, que es el argumento número 5, en el artículo 24 de la Constitución mexicana. Hemos sacado argumentos del concepto de la Secretaría de Educación Pública. Hemos sacado el argumento en donde nos dan la libertad para nosotros como papás poder educar a nuestros hijos en casa en un tratado internacional, y estamos sacando los argumentos de la Constitución Política del artículo 3, en donde nos dice que la educación inicial es obligatoria, sí, en donde nosotros y se evalúa también el derecho de la niñez de acceder a esa educación. Y el artículo número 24 nos da la libertad religiosa, que nos está respaldando nuestra misma Constitución, lo que les acabo de leer en el acuerdo internacional. Si se acuerdan que hablábamos de la libertad que nos daban a nosotros como papás de educar en casa y de la libertad también de estarles instruyendo una creencia religiosa. Entonces están respaldadas
ambas. El artículo 24 de la Constitución mexicana nos da la libertad religiosa, derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y de tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Es convicción de nosotros educar en casa. ¿Por qué estamos educando en casa? Bueno, podemos decir que estamos educando en casa por convicción o estamos educando en casa por motivos religiosos. Son válidas. Esas respuestas son válidas y están fundamentadas en la ley porque tenemos ese respaldo de que tenemos el derecho a expresar, ¿verdad? El derecho de religión y el derecho también de poder educar a nuestros hijos de la forma que nosotros decidamos y que veamos que es más conveniente. Otro argumento es el artículo 31 de la Constitución. Este artículo a lo mejor nos daba un poquito de incertidumbre, ¿no? Porque dice, como les decía, es nuestro deber tomar los artículos, las leyes que nos favorezcan y que nos puedan en un momento dado fundamentar, argumentar nuestra educación en casa. Y este artículo número 31 pues no es como que tan conveniente que lo tomemos, pero es importante que lo veamos para saber qué responder cuando nos dicen, ¿sabes qué? Es que hay una ley, hay un artículo en la Constitución en donde dice que los papás son los responsables de que acudan de que sus hijos o hijas o sus pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas. Entonces, es bien importante que nos analicemos. Acuérdense que les hablaba de los vacíos legales y de la interpretación de la ley. Cuando nosotros vemos que este artículo dice que es obligación de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos acudan a la escuela, nos vamos a enfocar en de que dice que es responsabilidad. La palabra responsabilidad la podemos tomar o no tomar, ser responsables o no serlo, o no tomar esa responsabilidad. Y otra cosa importante que podemos ver en este artículo es de que no se establecen sanciones. Entonces, pues este artículo pues no nos podría en sí traer alguna preocupación, ¿no? Con respecto a la legalidad de la educación en casa. Ahorita les comentaba que no había sanción solamente en los casos, por ejemplo, cuando hay trámite de algún divorcio, un juez sí puede requerir que los hijos vayan a la escuela, pero solamente en esos casos en donde haya un juicio y que estén pasando pues en la familia por algún divorcio. Pero en sí no hay forma, si se fijan, no hay forma de que haya sanciones por educar en casa, de que esté prohibido o de que estemos haciendo algo fuera de la legalidad, ¿no? Que no sea legal. Vamos entonces a algunas cuestiones a considerar en el homeschool. Otro punto que les quería comentar del artículo número 3. Si se fijan, todo lo que hemos leído, no se toca la palabra escuela, ni que escolaricemos. Se habla sobre la educación. Entonces, nos están hablando el derecho a la educación, que el niño tiene, que la educación tiene que ser de cierta forma, que el artículo marca que la educación que nosotros estemos brindando sea equitativa, intercultural, inclusiva, todas esas características, pero se está refiriendo a la educación, no se está refiriendo a la escuela, ni se está refiriendo a que escolaricemos. Entonces eso también es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta y que tenerlo presente. Cuando nos traigan a relucir las leyes, digamos, es que educamos, ¿verdad? Educamos en casa y nuestros hijos están recibiendo educación, una educación que yo se la estoy dando, una educación que está fundamentada en las leyes. Ya ahorita se las expliqué en algunos artículos, en el artículo 3, en acuerdos internacionales, incluso, ¿verdad? Estos fundamentos, estos argumentos que les estoy platicando, yo los tomé para mí y se los quiero explicar, ¿verdad? Empezar a explicar a mi hija, a mis hijos, y les hago la sugerencia, ¿verdad? También de que ustedes se los compartan a sus hijos para que ellos cuando les pregunten, cuando les digan, oye, ¿sabías que es ilegal? Oye, están en contra de tus derechos, o tú tienes derecho a la educación y te tienen en casa. Entonces, que sus hijos también sepan, ¿verdad? Y que conozcan todas estas cuestiones y ellos también puedan expresarse y puedan responder de una forma con fundamento en la ley, que digan, no me están violentando mis derechos, al contrario, ¿verdad? Están teniendo aún más cuidado de mí y me están ofreciendo una educación de calidad y me están cuidando. Ahorita todo lo que les decía, estar educándolos para la vida de manera
manera cognitiva, física, emocional, psicológica y espiritual, ¿verdad? Algo que de manera integral no cumple por completo la SEP. Pues pasemos a cuestiones a considerar en el homeschool. Aquí en México existe el Sistema Educativo Nacional. Dentro de este sistema encontramos tres tipos de educación. La primera es la educación básica, que viene tres niveles, el preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior, que es el segundo tipo, que es el nivel preparatoria. Ahí abarca todos el CBETIS, el bachilleres, los bachilleres técnicos, todo eso se enfoca en la preparatoria. Y el tercer tipo, que es la educación superior, que son los 4 niveles, que viene siendo licenciatura, maestría, doctorado y la especialidad. En México, los certificados son por niveles y las boletas son por grado. Les comento porque anteriormente las familias buscaban una escuela sombrilla y generalmente en Estados Unidos para poder certificar, para poder obtener un certificado. Y hay una confusión. Como les están entregando una boleta, aquí en México las familias querían que la SEP les certificara cada grado. Entonces, pues no funciona así. El certificado es al terminar el nivel completo. Actualmente, para certificar un nivel necesitamos presentar todas las boletas de los grados de ese nivel, por ejemplo, primaria. Si nosotros escolarizamos a nuestros niños en cuarto de primaria, tercero de primaria, y nada más tenemos esas 3 boletas y queremos llegar a la SEP y que nos acepten en sexto para poder certificar, pues necesitamos traer todas las boletas desde primero a sexto de primaria para poder obtener un certificado. Anteriormente no era así. Por ejemplo, si ustedes tenían la boleta si teníamos solamente la boleta de sexto, pues ya eso amparaba de que han cursado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahora ya no. Ahorita se están pidiendo todas las boletas. La educación a distancia es otro punto importante a considerar. La educación a distancia o en línea no es válida para los niveles básicos. No se puede estar cursando la primaria y la secundaria ni el preescolar de manera en línea, online. Tiene que ser de manera presencial y solamente los niveles de preparatoria, que es el nivel medio superior, y la licenciatura, maestría, doctorado, esas sí se pueden cursar por medio de una escuela en línea, ¿no? Tenemos una opción que ahorita se las comentaba al inicio de la presentación, Lili, que viene siendo la INEA, que podemos obtener esas certificaciones al cumplir los 15 años de edad, que sería la manera en que nosotros como familias homeschool pudiéramos obtener un certificado para poder amparar los niveles que nuestros hijos vayan cursando y para que podamos entrar sin problema al nivel superior o al nivel medio superior. Ahorita hay algunas familias que no les gusta obtener un certificado en INEA, quisieran un certificado SEP, pero tienen la misma validez. Incluso el INEA también está contemplado en la Ley General de la Educación, así como está contemplado pues todo lo de la certificación de la SEP. Entonces es igualmente de válido que nosotros podamos certificarnos por medio del INEA. Creo que sería todo con respecto al sistema educativo nacional y pues ya nada más me quedaría compartirles en mi opinión, ¿verdad? Personal. Yo pude constatar estas pequeñas palabras que les puede compartir, este pequeño referencias o argumentos que les puede compartir, que no estamos haciendo una educación ilegal y que no estamos violentando los derechos de nuestros hijos. Principalmente, ¿verdad? Estamos cumpliendo con el Señor, cuando nos dice en 1 Pedro 2:13 al 17, sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como de él enviados para vergüenza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temer a Dios, honrad al rey. Estamos sujetándonos a las leyes también de esta tierra, estamos poniéndonos en orden también, estamos callando la ignorancia, ¿verdad? Cuando nos están hablando, nos están argumentando que estamos, incluso que somos cristianos, ¿verdad? Y que estamos en rebeldía o que no queremos sujetarnos a las leyes de esta tierra. No, tenemos esa cobertura como siervos de Dios. Entonces estamos cumpliendo
cuando el Señor dice que honremos al Rey, que honremos a nuestras leyes. Y estamos cumpliendo también con la instrucción de nuestros hijos, ¿verdad? En Deuteronomio 6:6, que dice que las palabras que el Señor nos manda estén sobre nuestro corazón y que se las repitamos a nuestros hijos y que las hablemos de ellas estando en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y de qué forma las vamos a seguir instruyendo estas palabras? Porque si se fijan, es a toda hora, pues yo digo que haciendo precisamente una educación en casa, ¿no? Teniendo a nuestros hijos aquí pegados con nosotros, es como podemos también estarles instruyendo en su palabra. Y pues hasta aquí mi presentación, ¿verdad? Espero que pues les haya servido la información, que haya sido de utilidad para ustedes, mamis, para ustedes, familias, y pues para mí es un gusto compartirles esto y es todo. Muchas gracias, Lili. No, al contrario, gracias a ti, Jess, por preparar esta información. Yo creo que sí podemos compartir la presentación porque es bueno que ustedes tengan esos argumentos a la mano, que los tengan, como decía Jess, no solamente ustedes en su conocimiento, sino que sus hijos también puedan entender cuál es su situación y que no es una situación que está desafiando, digamos, las leyes de nuestro país, sino por el contrario, ¿verdad? Que estamos más bien cumpliendo y cubriendo esas necesidades educativas con la responsabilidad que lo amerita. Como ustedes vieron en la presentación, cada uno de los argumentos en los que con base en la misma ley nosotros tenemos ese respaldo nos puede dar para justamente tener no solamente los argumentos, sino la convicción, la confianza de que no estamos haciendo algo incorrecto. Bueno, esto pudiera ser para México, pero por lo menos la mayoría de familias se encuentran en México y muchas de ellas se encuentran iniciando en este camino de la educación en casa, tienen justamente todas estas inquietudes, todas estas dudas, preguntas, temores. Hemos sabido por experiencia de las mismas madres de la comunidad que muchas veces las mismas instituciones, ¿verdad? Y a través de otras instituciones como las de salud, hacen esta presión sobre las familias que educan en el hogar, amenazando con denunciarlos ante el DIF. Entonces, creo que no hay nada más conveniente para las familias que educan en el hogar que conozcan estos argumentos basados en las mismas leyes, en la misma constitución que amparan lo que estamos haciendo desde casa. Y esto porque nunca sabemos de dónde puede provenir ese tipo de ataque, ¿verdad? En familia, por ejemplo, los más cercanos conocen estas decisiones, ¿no? De por qué educan en el hogar. Pero muchas personas que no están tan cerca de nosotros como vecinos o personas que nos conocen y que ven que no llevamos a los niños a la escuela, muchas veces en su sentido de hacer lo correcto, quieren denunciar a los padres porque no están haciendo esta labor de educarlos a través de las instituciones que ofrece el Estado, ¿no? Incluso de aquellas que ampara a través de escuelas privadas. Entonces es importante y sí vamos a compartir con ustedes este material para que lo tengan y lo estudien. Y bueno, voy a dar paso ahora a la presentación del señor Ángel, quien nos acompaña del consorcio DESA, para que nos hable de la situación un poco en Perú. Adelante, si gusta presentarse y compartirnos un poco sobre este tema y cómo se lleva a cabo en Perú. Bienvenido. Buenas noches, señora Lili. Buenas noches a todos los integrantes de la comunidad. Mi nombre es Ángel Casana, pertenezco al colegio Consorcio DESA. Nosotros somos un colegio presencial y hacemos las diferentes modalidades, tanto homeschool, virtual, certificación, ¿no? En los diferentes países, ¿no? De Latinoamérica, Centroamérica y Europa. La resolución 094-2020 del Minedu, que es ya firmado el 26 de abril del 2020, nos indica sobre los estudios independientes. ¿Qué son los estudios independientes? Son los estudios desde casa. Los estudios independientes son una evaluación que se realiza en la misma institución educativa. Puede ser institución educativa, puede ser a través de los aplicativos Zoom, aplicativos Meet, que solicita una matrícula, ¿no? Donde se evalúa todas las competencias asociadas, como lo podemos decir acá. Se evalúa todas las competencias asociadas a las áreas. Esto se ha organizado de manera de que el estudiante no se vea saturado en evaluaciones aisladas. Y acá hay una parte que nos respalda más, que estoy sombreando. En el caso de extranjeros, la evaluación se usará usando aprendizaje general o temáticas mundiales. En nuestra propia Constitución nos indica que da libertad para que extranjeros también puedan estudiar.
Eso también más nos respalda, tanto en el nivel primaria, nivel secundaria y también tenemos el nivel inicial. Alumnos puedan registrarse. Otra forma, que ya todos lo debemos, que lo sabemos, existe el convenio del Haya. Ya lo que anteriormente también la señorita que nos antecedió lo comentó. El convenio del Haya actualmente lo brindan 91 países. Esos 91 países pues, tienen que acatar todo certificado con las firmas del apostillado. Este convenio es de 1961, donde respalda que el documento va a ser válido en los diferentes países. Así como hay intercambios culturales de universidades, igual funciona en el colegio. Entonces, un documento apostillado va a servir para que indique que el alumno estudió y culminó sus estudios acá en Perú. Nosotros en Perú podemos certificar 3 años, 4 años, 5 años, que es la etapa preescolar. En primaria, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y sexto grado, que es la etapa de primaria. Y en secundaria, la etapa que es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Nosotros podemos dar la ventaja en Perú, certificados por grado y también por nivel. Entonces, es una de las ventajas que se puede hacer. Gracias, Ángel, por la explicación. Bueno, la idea de presentar también esta propuesta, ¿no?, que nos hace el consorcio de esa con la certificación es para presentar también pues algunos de los amparos legales que tienen en Perú, de que tampoco están fuera de la ley al momento de elegir esta opción de educarles ustedes mismos en el hogar. Se está conectando el profesor de Linea. Ustedes saben que, bueno, hace unos meses y gracias al apoyo también de una mamá de la comunidad de San Luis Potosí, que fue educada en el hogar justamente también y que tenía el contacto de un asesor de INEA. Pudimos platicar con él, nos comentó cómo es el proceso de certificación y ustedes saben que pues en México estas certificaciones son gratuitas y es a través del Estado, pero como lo comentó Jess, se tiene que tener un antecedente, ¿no?, de estudios. Sí, nada más para hacer ahí un pequeño comentario. De hecho, fue una de las razones por las cuales me interesó investigar esta área con respecto a la revalidación. En el caso de aquí de México, nosotros buscábamos el respaldo de las escuelas sombrillas, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Que nos dieran como que el documento para venir y revalidar aquí en México. Ahí hay una situación que surgió a partir, creo que del año pasado, antepasado, que empezó a haber muchas circunstancias en donde no se estaba pudiendo revalidar. ¿Por qué? Porque la SEP estaba pidiendo a los papás que comprobaran que estaban viviendo en Estados Unidos, que trajeran los pasaportes sellados en donde estuvieron viviendo allá y por eso el niño traía documentos de allá. Entonces, el acuerdo de la Haya y toda esta documentación funciona para niños que han estado viviendo allá, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Porque es en donde habíamos estado haciendo como que esa situación de las escuelas sombrillas, ¿no? De niños que están viviendo allá, que vienen aquí a México a vivir y que les puedan revalidar sus estudios. Entonces, nada más quería comentar eso como que si están en una situación en donde están pagando una escuela sombrilla, pues la revalidación aquí en México no está garantizada en la SEP porque no están validando, ya que como les había comentado ahorita, en la escuela básica, en el nivel básico, no es legal que estén estudiando ni primaria, perdón, ni kinder, ni primaria, ni secundaria de manera remota. Nada más eso quería comentar. Sí, gracias, porque es importante que lo consideren. Es importante porque muchas veces buscan el amparo de estas escuelas sombrillas que muchas veces no tienen validez acá en México. Bien, pues ya está aquí el profesor Bernardo para contarnos un poco sobre este proceso de la certificación en México. Buenas noches. Bueno, primero, pues es que hay que cubrir los requisitos básicos de la inscripción. Esto es con un formato, un registro llenado y firmado. Cubrir los requisitos que son una fotografía y la CUR, que es básico. En el caso
De la mayoría que son, creo, los niños de la mayoría de ustedes serían una carta donde diga por qué no pueden asistir a una escuela formal, ¿sí? Las razones que sean, realmente no es para aceptarlos o rechazarlos, simplemente es una justificación para nosotros informarle a nuestro sistema nacional por qué los estamos atendiendo. Entonces, las razones que nos digan en esas son dos cartas, una solicitando la inscripción y la otra solicitando la atención del por qué los niños que nosotros atendemos, que en este caso serían los suyos, de 10 a 14 años, que es una situación especial, porque como dice nuestro nombre, Instituto Nacional de Educación para Adultos, son para nosotros considerados los mayores de 15 años ya son adultos, pero menores de 15 años que quieran estudiar en este caso la primaria, tienen que tener esas dos cartas firmadas por obviamente los dos padres o por alguno, pero explicando por qué no firma el otro en esas mismas dos cartas y obviamente cubriendo los requisitos, el formato que por ahí ya les compartí y la CURP, obviamente, y su fotografía. Con eso ya lo registramos. Los niños pueden estudiar los libros tanto en línea como en virtual. Virtual significa un PDF, lo pueden descargar o se los mando cuando me los pidan. Son los libros básicos y los diversificados se llaman. En total para primaria son 7 libros los que hay que estudiar. Y como ya les he comentado a algunos que me han preguntado en privado, pues les mando los libros o los buscan en internet o lo que sea. Y cuando los terminen, podemos buscar la manera de cómo hagan el examen, que el examen puede ser en línea. No tenemos tan amplia la plataforma así, pero lo que puedo hacer es conectarme a su computadora de ustedes cuando me digan, mi hijo ya terminó el primer libro, que por ejemplo se llama Lengua y Comunicación 1, ya terminó el primer libro, me instalan un programa que se llama AnyDesk, con ese programa me conecto, les abro su examen en su computadora, yo me desconecto, terminan el examen y la calificación se va a ir en automático al sistema nacional y por lo tanto si aprueban, pues se alimentará nuestra base de datos local y así podemos continuar con los siguientes libros, que en total serían 7. Los primeros 6 son básicos, o sea que son de a fuercitas, de a cajón, y eligen un diversificado, cualesquiera de los que les mencione, y con eso terminarían la primaria. Y ya si quieren estudiar la secundaria, pues sería el mismo procedimiento, pero son 9 libros. Solo es cubrir los requisitos, ya que estén inscritos, estudian los libros, al terminar los libros, les aplicamos su examen, en este caso en línea, y así hasta que terminen. Sí, sí, gracias, profesor. Justamente igual comentar porque lo que he escuchado de algunas mamás es que en algunos estados les comentan que ya no tienen este programa 1014 que certifica la primaria a los niños de 10 años. Entonces, como este programa ya no está, bueno, eso les dicen, ¿verdad? Piensan que a lo mejor no tienen la opción. Mire, sí tenemos la opción en todos los INEAs de los estados, pero a lo mejor puede ser que algunos no se quieren complicar con las cartas, porque las cartas que tienen que firmarnos los padres, los tutores, pues creen que los vamos a cuestionar de las razones del por qué no pueden estudiar o no van a un sistema escolarizado. Y realmente no es eso, sino es simplemente una explicación suficientemente razonable pues para que no nos rechazaran el registro. El registro lo podemos hacer libremente. Y en cuanto México, en este caso nuestras oficinas centrales, nos cuestione, podemos mostrar esas cartas de los padres y la INE de los padres, donde nos diga el por qué quieren estudiar o quieren nuestro sistema abierto de niños de 10-14. Teníamos un programa especial exclusivamente 10-14, así se llamaba. Hoy día, en el sistema en el modelo educativo que usamos para los adultos, es ya el mismo para los niños de 10-14.
O sea, es decir, son los mismos libros, antes eran diferentes, ¿sí? Pero hoy día son los mismos, que tiene apenas un año más o menos aproximado, que cambió y que dijeron, bueno, los mismos libros de los adultos van a ser los mismos libros de los niños. Ya no hay diferencia entre esos libros. Y le digo, la negativa de a lo mejor algunos estados es por el hecho de que la mayoría de los padres no cumplen con el requisito de las cartas porque creen que los vamos a cuestionar del por qué están solicitando esto. Pediría que la explicación pues sea obviamente coherente, o sea, a lo mejor mi ideología, la ideología de mía y de mi marido, de yo y mi esposa, no sé, es porque no sé realmente las razones que tenga cada quien, pero que sea algo creíble, algo explicable, porque algunos, por ejemplo, nos ponen, es que sufría bullying escolar. Pues sí, pero ¿qué tipo de bullying? ¿Cómo le hacían? ¿Qué le hacían? ¿Qué le decían al niño? No tiene que ser una carta de 10 hojas, a lo mejor en la misma hoja, 4, 5 líneas, 3 líneas, donde nos expliquen qué tipo de bullying sufrían para poderlos inscribir con nosotros, ¿no? Si tienen alguna discapacidad, si tienen alguna situación especial, o simplemente por su ideología, por su idiosincrasia, sus creencias, pero que nos lo expliquen, no nada más que nos digan algo burdo, sino simplemente que nos expliquen el por qué para poder decir, ah, sí, cierto, tiene razón, y obviamente pues debe haber muchos niños en el país y en el mundo que sufran discriminación, que sufran bullying, que sufran muchas situaciones en una escuela del sistema escolarizado, ¿sí? Aquí lo Claro. único que sí, pues es que obviamente sean niños, digamos, del país, porque tienen que tener una CURP. Obviamente, por ahí escuché que dijo Colombia, pues a lo mejor ellos estaría más complicado porque no tenemos todavía autorización para atender a otros países, simplemente en el país, si Ujú, están registrados, si tienen una CURP, o sea, ser mexicanos, con ujú. eso sería suficiente. Una foto, pues con la foto del celular, ¿verdad? Un celular, toman la foto, nos la envían y listo. Muy bien, gracias, gracias. Creo que quedó claro. Se pueden hacer los dos exámenes juntos. El Mm, de, bueno, certificar casi a la par. Primero la mm, primaria y luego al... no a la par, sería primero primaria, cuando termine la primaria, pues continuaríamos con secundaria. Ujú, Sí nos complica un poquito el hecho de que si quisieran, que sí se puede, es cubrir más requisitos para inscribir a alguien a secundaria cuando no tenga los 15, porque nos van a pedir otros documentos, otras cartas, ujú. donde diga de por qué no puede, porque lo más fácil sería esperar a que cumpla los 15 y cumpliendo los 15 ya no necesitamos cartas, no necesitamos ningún otro documento y lo inscribimos a secundaria, ¿sí? Le Ujú. digo porque nosotros aquí en este caso en la capital tenemos muchos casos de esos, o sea, ahí digo muchos, 30, 50 casos, ¿no? No miles, tampoco son tantos porque como bien dice el nombre, repito, es educación para adultos y para Ujú. nosotros son mayores de 15. Entonces las personas o los papás que nos piden el servicio a niños de menores de 15, pues se les piden todas esas cartas. Y al tener ya esas cartas, pues nosotros podemos hacer oficial su registro, se emite el certificado y no hay problema. Pero exactamente al mismo tiempo, no. O sea, tiene que ser primero uno, Ujú. emitimos el de primaria, con ese certificado primaria lo inscribiríamos a secundaria. Incluso ya no se lo pediríamos porque ya nosotros lo tenemos, ya lo emitimos nosotros, entonces Ya. ya no sería pedírselos. Se los pedimos suponiendo que tuvieran a un niño que quisiera estudiar la secundaria. Si tiene más de 15, no hay problema. Me envíen los documentos, lo inscribimos y empieza a estudiar. Pero si tiene menos de 15, pues entonces sí le voy a pedir las cartas firmadas por los papás y Ujú. obviamente la INE de los papás para poder hacer el registro. La cronología de la educación no puede ser que ya sepa lo de secundaria si no sabe lo de primaria, ¿no? O sea, Ujú. eso no es posible. Que a lo mejor puede ser un caso de alguno que sea muy inteligente, que tenga obviamente un coeficiente intelectual mucho mayor que los de promedio, incluyéndonos a lo mejor, pues puede ser, pero también tiene que ser el mismo proceso. Primero termina la primaria y luego se va a la secundaria y luego ir a la prepa, etcétera, aunque tuviera 16 años, ¿verdad? Pues eso ya depende de la capacidad del alumno o del adulto, Ujú. en este caso del niño.
En el caso de una alumna que cursó los primeros 3 años en primaria, ¿los exámenes podrían ser de los últimos 3 años? Nuestra aplicación de la equivalencia de esos 3 años hoy día no nos da ninguna equivalencia, vaya. O sea, la equivalencia no nos da equivalencia. Tendría que ser, creo que, mayor de cuarto. Ahorita busco la tabla de equivalencias y se la muestro. Pero creo que es más de cuarto año para que ya nos haga una equivalencia por los primeros módulos. ¿Sí? Creo que hasta tercero no. Que realmente, si lo vemos de alguna manera, pues nuestro sistema son 6 libros y no serían tantos, porque al final de cuentas en la primaria normal llevaría muchísimos más. ¿Verdad? Porque llevaría los de primero, los de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y en este caso que sería cuarto, quinto y sexto, pues por lo menos 5 o 6 libros de cada uno, son 6 por 3, 18. Y con nuestro sistema, pues solo llevaría 6, aunque estudiara todo el módulo. Cuarto y quinto es cuando va la equivalencia, obviamente sexto ya no, porque terminó. Pero serían nada más las boletas que nos autorizan recibir son cuarto y quinto, para hacer la equivalencia por alguno de estos módulos de los que nosotros llevamos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Alguien aquí comentaba de si alguien ya tenía la experiencia. En mi caso, yo solamente, bueno, de 3 hijos que tengo, uno de 10, uno de 11 y el de 17. El de 17 también usó el programa 1014 para certificar la primaria y él particularmente, pues lo hicimos a pocos meses de haber conocido la pedagogía de Charlotte Mason, entonces fue muy, muy pegado el tiempo en el que empezamos a utilizar los libros. También lo hizo de manera virtual, como lo comenta el profesor Bernardo, que se les mandan como los enlaces, bueno, en ese tiempo eran enlaces a la plataforma y los leía directamente de la computadora. Entonces solicitábamos el examen, me parece que no podíamos solicitar más de 2 exámenes. Las veces que no aprobara el examen podíamos volver a solicitar. Nos pasó solamente una vez en un examen. De las demás ocasiones sí hubo, sí pudo aprobarlo, gracias a Dios que no hubo atraso. Con todo, o sea, en la regularidad pudo terminarla en 7 meses la primaria. Y bueno, nosotros, la verdad sí nos apoyamos de los libros, pero también teníamos ya nuestro propio plan de estudio, entonces no resultó muy complicado. O sea, los temas que normalmente los niños conocen cuando están en el hogar son temas que ya pueden entender bien de aquí. Obviamente, si uno hace la labor, ¿verdad?, de tener como toda esta estructura organizada en casa. Si no, pues obviamente lo que va a pasar, lo que comenta el profesor Bernardo, es que muchas veces no van a alcanzar todavía a tener esas competencias como para acreditar el examen. Sin embargo, si ustedes se mantienen regulares en lo básico, creo que se puede complementar bien. Para cuando ya tenía 15 años, certificó mi hijo la secundaria en un solo examen y fue a través de un examen en el sistema. Ahí sí se tardó como 3 horas en el examen, pero sin problema también lo pasó. Para este examen le dieron una guía, me parece. ¿Cierto, Bernardo? Les dan una guía de estudio de los temas. Ya no como tal, creo que fue a través de los módulos. Recuerdo que ya nada más le dieron una guía de los temas que venían en este examen y así fue como él estudió, pero no sé si se mantenga todavía así el modelo. Esto fue hace 2 años. Sí tenemos otra modalidad. Ahorita, bueno, porque hasta donde yo creo, pues bueno, la mayoría son niños, o todos son niños menores de 15. La otra modalidad, hoy día se llama, que tenía otro nombre antes, se llama reconocimiento de saberes. ¿Sí? Ese reconocimiento de saberes es un solo examen. Es un solo examen que se puede hacer en línea o se puede hacer impreso, donde pues la persona contesta, el adulto, el niño, el mayor de 15 años. Eso sí, no nos dejan hacerlo para menores. Para mayores de 15 pueden aplicar ese examen. Hoy día digo hoy día porque va cambiando, ¿no? Por la actualidad. Hoy día son 70 preguntas para primaria y 75 para secundaria.
Entonces, si alguien está en las condiciones de esa situación, por ejemplo, de que quiera presentar un examen de reconocimiento de saberes, que obviamente tenga mayores de 15 años, que ya nos haya mandado sus documentos, que ya esté registrado, que me permita conectarme a su computadora y ponerle el examen en línea, pues lo puede hacer. Son, como le digo, son 70 preguntas, están divididas por ejes: comunicación, vida y matemáticas y así. Entonces los presenta por fases, contestan 20 y siguen a la siguiente, otras 20, otras 15, etcétera, y pueden hacer el examen. Pero sí hay esa modalidad. Le digo, como yo pensé que pues, son puros niños, para niños de 10, 14 no nos permiten esta opción, porque se supone que todavía, como dice nuestro modelo de educación para la vida y reconocimiento de saberes, significa pues que aprendieron de la misma vida cosas que le ayuden a certificar sus saberes con un certificado primaria por lo que ha aprendido durante toda su vida, ¿no? Pero los niños, pues, ¿de dónde han aprendido todavía? O sea, no tienen todavía esos saberes, esas habilidades, esos conocimientos, por lo mismo, por ser niños, ¿no? Entonces, si tuvieran algún caso de que dijeran, mi hijo tiene 20 años, o bueno, más de 15, o un adulto, su esposo, el abuelo, el tío, quien fuera, pues hay que cubrir los requisitos y lo podemos hacer igual. O sea, hacerle un examen en línea, se tarda, creo, para ese tipo de exámenes sí son 3 horas. Para un examen normal de los módulos, que son de 15 a 20 preguntas, pues el tiempo es 1 hora y media, máximo 2, pero es dependiendo de la complejidad, ahí mismo les marca el tiempo, ¿sí? Pero para un examen de 70 preguntas, pues les marca 3 horas. Muy bien, entonces pudieran esperar después de 15 años, 16, 17 años y hacerlo en un solo examen. Exactamente. Ok. Sí, y hasta 80, 90, 100 años, o sea, todos pueden hacer ese tipo de examen. Simplemente le digo, nomás con que estén inscritos, porque en la plataforma del examen no nos deja aplicarle el examen si no están en nuestra plataforma principal, que se llama SASA, Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado. Si los tenemos ya ahí, nos permite aplicarle un examen. Si no lo tenemos ahí, no nos permite. Mire, esa es la imagen. Si lo ven, pues está, bueno, yo creo que muy claro. Si una persona mayor de 15 años necesita ser alfabetizada, o sea, es decir, que no sabe leer y escribir, tendría que iniciar obviamente, con la columna que dice alfabetización. Para en el caso de primaria, pues obviamente la segunda y secundaria la tercera. Ahí son, como dice primaria, que sería la mayoría de los casos, creo, son 5 módulos básicos y un diversificado. Lengua de comunicación 1, la 2, pensamiento matemático 1 y el 2, vida y comunidad 1 y un diversificado. Un diversificado le llamamos a los módulos, por ejemplo, ser joven, aguas con las adicciones, un hogar sin violencia, ser padre es una experiencia compartida, eh, por un mejor ambiente, etcétera. O sea, yo les puedo dar los títulos y me dicen, pues yo quiero para mi hijo. Ah, bueno, pues ese le mandamos, ese estudia. Y en el caso cuando pasaran a secundaria, pues pide 2 diversificados. Entonces, del resto de los módulos, que son como 30 diversificados diferentes, que son temas de la vida, entonces pueden elegir otros 2, aparte del de primaria, pueden elegir otros 2 diferentes y listo. Y como decía hace un momento, pues si van a estudiar lengua y comunicación, tiene que ser el 1, no el 2. Cuando aprueben el 1, siguen con el 2. Nosotros normalmente, nuestro sistema nos permite, por ahí comentaban usted, que aplicaban 2 exámenes máximo. Pues en la estructura de la educación, pues dice que pues para adultos, que obviamente pues ya estando adultos, es un poquito más difícil a veces la comprensión, porque se van perdiendo capacidades, pues nos vamos de 2 en 2. Y hay quienes pues de 1 en 1, incluso se tardan 2 o 3 meses para terminar un libro. Pero a lo mejor en niños que están como esponjita, absorbiendo y adquiriendo conocimientos día a día, pues a lo mejor hasta 3 libros pueden hacer por un mes, ¿verdad? Pero ya depende de la capacidad de cada quien. Lo ideal para nosotros son 2, pero ya, como repito, es según la capacidad de cada niño lo que puedan estudiar.
Que obviamente, pues si acaban rápido, pues hasta que cumplan los 15, si tiene 10, pues van a pasar 5 años, ¿verdad? Entonces va a estar un poquito así, ¿sí? Pero bueno, las opciones ahí están y esos son los módulos que tienen que hacer. Entonces, bueno, aquí dice cuánto es el mínimo de tiempo para terminar todo el programa. Mire, no hay un mínimo. Sí nos piden que por lo menos que cada educando esté presentando un examen cada 2 meses. Cada 2 meses, o sea, es decir, hoy es 6 de febrero, pues máximo para el 6 de marzo ya tiene que haber presentado, pero nuestras fechas de aplicación, pues son como, en este caso para exámenes en línea, son como del día 5 al día 25 por ahí. Por los procesos que llevamos, por los cierres que nos miden, por los cortes de información, etcétera, no iniciamos el día primero y no terminamos el día último de mes, sino es como, repito, del día 5 al día 25 por ahí, según el mes, según las vacaciones, Semana Santa, todo eso, ¿verdad? Todo eso tiene que ver, pero normalmente son así, del 5 al 25 por ahí. En cuanto a INEA, me parece que es toda la información. Ya viendo esta opción que nos da de que se hace este examen como de reconocimiento después de los 15 años, yo creo que esa es una buena opción para los que llevamos la filosofía de Charlotte Mason, porque pues el programa de Charlotte Mason o su propuesta educativa comprende hasta los 18 años. Y como es un método natural y muy orgánico, el ritmo de aprendizaje del niño pues va en función de los contenidos que uno va adaptando. O sea, sí hay una estructura y hay un programa y un plan de estudio, pero no vamos, digamos, muy corriendo, ¿no? Para alcanzar toda esta competencia que a lo mejor todavía no tiene el niño o no ha adquirido de manera natural. Particularmente me interesó esperar. Creo que puede ser una buena opción si no tienen, digamos, la prisa por tener ya el certificado. De cualquier manera, pues esta institución que ha brindado este servicio, como comenta el profesor Bernardo, por 30 años, va a certificar cuando ya sea el momento. Yo creo que puede ser una buena opción esperar en el sentido de que pueden ir al ritmo del aprendizaje que ya están llevando de manera más orgánica. Y bueno, pues vamos a dar por finalizada esta sesión. Nuevamente, gracias también por su interés en participar y en interactuar aquí con nosotros para poder tener más comprensión de este tema. Y bueno, pues damos las gracias nuevamente y que tengan una bendecida noche.